Gracias por su pregunta. Gracias por la pregunta. No, por favor. Bien, acuérdense de lo que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Esto es aplicar los conceptos que hemos visto antes. Disculpen que me vaya para atrás. Pero ahí. Acuérdense, cuando vimos la ecuación de particular cuando el cuerpo está rotando puramente respecto a un eje, ¿sí? El cuerpo está rotando, los puntos del cuerpo, la rebanada del cuerpo está en el plano XY, que sería este plano, donde este es el versor Y, que es el versor del eje X. Este es el J, que es el versor del eje Y. Y este es K, que es el versor del eje Z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como yo les decía, la rotación de la rebanada está en el plano XY. En el plano XY. Respecto del cual el eje Z es perpendicular. Entonces, ¿qué pasa? Que según esta ecuación, la ecuación a la que hemos llegado, la velocidad lineal de un punto es función de ¿quién? De la velocidad angular y el radio. Y es un vector que está en la dirección perpendicular a la dirección del vector de posición. Por lo tanto, la velocidad siempre va a ser perpendicular al vector posición. Pero también va a ser perpendicular al vector omega, que es el vector que está según el eje Z, y que define este punto que es la intersección del plano del eje Z con el plano XY, sobre el cual está descrita esta circunferencia que sigue este punto. Bien, hemos definido aquí que el sentido de rotación es antihorario, positivo. Por lo tanto, si ustedes ven eso, el vector velocidad tiene la dirección que indica omega. Entonces, si el sentido es antihorario, el vector velocidad está en concordancia con el sentido en que rota el cuerpo. No puede ser de otra manera. Yo no puedo tener, con la aceleración no va a ser lo mismo, pero con la velocidad tenemos que tener la certeza de que si el cuerpo se mueve en un sentido, es porque ese sentido está indicado por el sentido de rotación del cuerpo. Este punto le pertenece a un cuerpo que está rotando en sentido antihorario. Por lo tanto, no puede ser que si el punto que le pertenece a ese cuerpo se está moviendo en este sentido, la velocidad vaya en el sentido contrario. Sería incoherente eso. Es lo mismo que si usted va caminando por la vereda y usted se desplaza hacia el norte. Nunca podría ser y se mueve con una determinada velocidad constante, por ejemplo, hacia el norte. No puede ser que el vector velocidad indique su velocidad esté hacia el sur, porque no se está moviendo hacia el sur, se está moviendo hacia el norte. Entonces hay una coherencia entre el vector velocidad lineal que tiene un cuerpo y el vector omega que define el sentido de este vector velocidad. Y a su vez, también si usted aplica el producto vectorial de omega, como yo les explicaba, omega por el radio, omega por el radio, lo que me está indicando este producto vectorial, omega por el radio, el producto de dos vectores, vectorial de dos vectores, me da un tercer vector, que es justamente la velocidad, que es perpendicular a estos dos vectores. Si este vector, omega, es un vector que está perpendicular al plano, y este vector, el otro vector, R, está sobre el plano, el producto vectorial de estos dos vectores me da un
un tercer vector que está en el plano, XY, y que es perpendicular al radio. Y el sentido lo indica la circulación. O sea, yo les explicaba ayer, este K, que es la dirección de omega, se mueve rotando hacia Y. Entonces, la palma de la mano de ustedes abraza a este eje, y el dedo pulgar da el sentido del otro eje, que es justamente el eje Y, ¿ah? En la dirección del versor J, y en el sentido positivo. O sea que cuando este K se mueve positivo, se mueve girando en el plano XZ, en este plano, hacia Y, el vector que resulta de ese producto vectorial es un vector que está en la dirección perpendicular a este plano, que es justamente el Y, y que tiene sentido positivo. ¿Está bien, Paya? Creo que Paya Bien, me profe, preguntó. sí, ahí entendió mucho mejor, y justamente Bien. de eso que acaba de explicar usted, mi pregunta venía más bien de para qué sentido, dentro de la recta en la que nosotros podríamos tener el centro instantáneo, para qué lado Sí, tendríamos que fijar nuestro centro instantáneo. claro. Y justamente está en función de esto que acabo de decir. ¿Estamos de acuerdo? Bien, perfecto, Diferente, perfecto. ojo, porque esto lo vamos a usar cuando resolvamos los problemas. Diferente sería si K se mueve, en vez de ser K sobre I, es K sobre I negativo. O sea, acá tengo el sentido del eje positivo, pero para el otro lado, en el segundo cuadrante, este sería el primer cuadrante del plano XY. El segundo cuadrante estaríamos para atrás y estaría definido por el eje negativo. ¿Sí? Bien, y eso Ahora, sería por lo que, sí, claro, eso si yo sería, hago la, profe, por lo que usted dijo de que sería por el sentido antihorario, sería positivo, ¿verdad? claro, acá sería positivo. Cuando yo hago este giro, me va a dar el eje positivo, pero cuando hago si hago K por I negativo, ¿qué me va a dar? El verde está indicando, Manuel está indicando, cuando es verde es K por I, ¿ah? Y me da el vector J. ¿Mm? Si yo hiciera K por menos I, que sería que es la rotación de este eje sobre el eje negativo, y va a cambiar ¿qué cosa? Va a cambiar el sentido, nada más. Va a ser el mismo eje, pero en el sentido contrario. Esto es álgebra de vectores, y es producto vectorial, que lo deben manejar para resolver los problemas en forma analítica. Debemos conocer estos conceptos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, Por profe, muchas gracias. eso yo insisto mucho sobre esto, porque sé a lo largo de los años que la experiencia que dicen que que les cuesta un poco estas cosas. Pero por eso soy a veces un poco repetitivo en las cosas, pero es por eso, por el afán de que lo vean rápido y después no les cueste cuando vamos a resolver los problemas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, eso es lo que el punto centro instantáneo tiene que estar, vamos a llamarle hacia la derecha del vector velocidad. ¿Por qué? Porque me lo está indicando omega. El sentido de rotación de este cuerpo es antihorario, y para que eso pase, el centro instantáneo tiene que estar a la derecha, no allá. Si no, si estuviera aquí, el cuerpo haría esta rotación contraria. ¿Mm? Bien. Aquí pasa, bueno, estaba explicando y aquí yo conozco los dos vectores, los vectores velocidad de ambos puntos, y lo único que tengo que hacer es trazar las direcciones de los radios correspondientes, que son las líneas a 90 grados, respecto de las direcciones de la velocidad, y donde se intercepten vamos a encontrar el centro instantáneo de rotación.
También podría caber la posibilidad de que podamos utilizar el método de los triángulos proporcionales, o sea, una proporcionalidad. Esto tiene que ver con el hecho de que vamos a conocer, como en el caso anterior, las velocidades de los puntos, el A y el B, pero en este caso, como vemos, las direcciones son paralelas y están en sentido contrario. Entonces yo puedo, usando la proporcionalidad de los triángulos, que se van a formar como, y trazando la línea que pasa por los centros, por los puntos de aplicación de los vectores velocidad, o sea, de los puntos, uniendo los puntos, A y B, y luego uniendo los extremos de los vectores velocidad, donde esta línea intercepte a la de los radios, o sea, la línea que une a los puntos, ese va a ser nuestro centro instantáneo de rotación. Eso quiere decir que este cuerpo va a estar rotando en este sentido, en sentido antihorario, respecto a un punto centro entre los dos puntos A y B. Podría suceder que las dos velocidades tengan el mismo sentido y sean paralelas. Entonces, tanto A como B tienen la misma dirección, el mismo sentido, ¿sí? Pero distintos módulos, en este caso. Entonces, ¿qué haríamos? Y trazaríamos una línea que pase por los puntos A y B, y luego otra línea que pase por los puntos extremos de las velocidades. Donde se corten esas dos direcciones, ahí tendremos nuestro centro instantáneo. ¿Y qué hemos utilizado? La proporcionalidad de los triángulos. ¿Cuáles son los triángulos? Es este triángulo formado por B, el punto B, el extremo del vector velocidad B y el centro instantáneo. Este triángulo, y el triángulo definido por el punto A, el centro instantáneo y el extremo del vector velocidad. Si ustedes ven, ese triangulito está contenido dentro de este triángulo. ¿Qué significa eso? Significa que los ángulos interiores de los triángulos son iguales. Condición fundamental y que vamos a utilizar unas cuantas veces a lo largo de esta materia para explicar y para demostrar ciertas cosas, ciertos desarrollos, ¿sí? Así que vayan viendo esto, vayan asimilándolo. Entonces, yo tengo una proporcionalidad entre este triangulito y este triangulito porque los ángulos interiores son iguales. Condición fundamental para que podamos tener semejanza, básicamente. Esto que parece, hay mucha gente que no lo sabe, y bueno, y yo trato de que lo sepa. Bien, ¿qué puede pasar también? Y puede pasar que las velocidades de los puntos A y B sean paralelas, tengan la misma dirección, tengan el mismo sentido y tengan el mismo módulo, ¿sí? ¿Y qué va a pasar si esta velocidad del punto A y del punto B tienen la misma, coinciden en todo? Tal vez no coinciden en el punto de aplicación, podrían coincidir en el punto de aplicación también, no importa, pero para que lo entendamos mejor y podamos introducir otro concepto interesante, vamos a separar el punto A y el punto B, colocándolos de tal manera, porque aquí el punto A y el punto B están sobre la misma línea. ¿Sí? Acá la perpendicular a ambas velocidades no van a ser colineales, van a ser dos líneas que van a ser paralelas justamente. Entonces, tengo la velocidad del punto B y la velocidad del punto A, y resulta que
las velocidades son idénticas en módulo, dirección y sentido. ¿Qué estaría mostrando esto? ¿Cómo encontraría yo el centro instantáneo? Y bueno, como ya sabemos, trazaríamos ¿qué cosa? La dirección del radio, ¿sí? Con respecto a la dirección de la velocidad de B por el origen del vector velocidad de B, y lo mismo haríamos para el caso de el punto A, la velocidad del punto A, la dirección normal a esta dirección de la velocidad. ¿Y qué va a pasar? Como las dos velocidades, las direcciones de las dos velocidades son paralelas, las direcciones de los dos radios también van a ser paralelos. ¿Y qué pasa con dos líneas que son paralelas? ¿Dónde se van a cortar? ¿Se cortan o no se cortan? Sí, se cortan. Se cortan en el infinito. ¿Y esto qué significa? Que los radios de rotación del cuerpo van a ser infinitamente largos. Infinitamente largos. Y esto, ¿qué tiene? Una traslación pura. Una traslación pura. Entonces, son infinitamente largos, ¿sí? Y si eso sucede, ¿está bien? Como está dicho y como se lo he dicho, se van a cortar estas dos líneas en el infinito haciendo a los radios infinitamente largos. ¿Ah? Y esto no es más que la definición de traslación pura. Por lo tanto, el omega va a ser cero, no hay rotación. Y si el omega es cero, ¿sí? La velocidad que sí existe, dividida en un valor que es cero, el radio me tiene que dar infinito. O sea que estamos mostrando con la ecuación lo que estamos diciendo con la palabra. Entonces, en la traslación pura, y aquí viene el concepto que les estoy diciendo que vamos a introducir, y que lo vamos a usar mucho también a lo largo de la materia, es que yo también puedo definir una traslación pura como una rotación respecto de un punto que se encuentra en el infinito. Este es un concepto también muy útil y que nos va a servir a lo largo de la materia. Entonces, vuelvo a repetir, así como hemos definido la traslación como aquella donde un segmento definido por dos puntos dentro del cuerpo se mantiene paralelo a sí mismo a lo largo del movimiento, es decir, que no cambia su posición angular, que es lo que va a pasar acá, yo también puedo definir a una traslación como una rotación respecto a un punto que se encuentra en el infinito. Bien. Este concepto no se lo olviden, por favor. Bueno, esto, digamos, terminamos con la introducción de lo que es un centro instantáneo. Vuelvo a repetir, es un punto que pertenece a dos cuerpos y tiene todo instante la misma velocidad. Este concepto lo vamos a retomar, vuelvo a repetir, cuando resolvamos problemas de mecanismo. Va a conformar un método que nos va a permitir determinar velocidades aplicando un método que es escalar, no vectorial. Escalar. Bien. Manuel, estás grabando, ¿no? Manuel. Se me fue. Sí, pasa que tengo que sacar el mudo del micrófono. Sí, se está grabando todo. Bien, gracias, hijo, gracias. Es que por ahí nos podemos olvidar y no quiero. Ya me pasó a mí ya, así que... Bueno. Bien, continuemos con el tema del caso
estamos tratando. Nosotros estábamos tratando el caso de un cuerpo que tiene movimiento de rototraslación, pero que el movimiento de la rotación se hace respecto a un sistema auxiliar que solamente puede trasladarse. ¿Sí? Es esto que está acá. El sistema auxiliar solamente puede trasladarse. Entonces continuamos, habíamos visto velocidad, cortamos un cachito para introducir el concepto del centro instantáneo, y ahora seguimos con el desarrollo, pero para encontrar la ecuación de aceleración. Eso es lo que vamos a ver ahora, para que se ubiquen de todo lo que estamos viendo. Entonces ahora continuamos con el concepto. ¿Y qué es lo que es la aceleración? La aceleración era la derivada de la velocidad en el tiempo, es la variación, la tasa de variación de la velocidad en el tiempo, y que matemáticamente la definimos como la derivada de la velocidad en el tiempo. Entonces, derivamos la ecuación a la cual llegamos, que fue velocidad igual, la velocidad de v igual a la velocidad de a más la velocidad relativa que hay entre el punto B y el punto A. Siendo el punto A el origen del sistema auxiliar, ¿no? Puesto en el punto A. Entonces vamos a tener la derivada del vector absoluto de B más igual a la derivada del vector absoluto de A, que me define la traslación, y la derivada del vector relativo, velocidad relativa, que me define la rotación pura. La suma de los dos me da el movimiento de rotación, de rototraslación, que es el movimiento total. Bien. Como ya vamos a ver, y como ya hemos visto, este vector absoluto varía tanto en módulo como en dirección, este vector absoluto varía tanto en módulo como en dirección, respecto de quién, de mi sistema absoluto, por supuesto, por eso son absolutos, y me van a dar justamente la velocidad de la aceleración de B y la aceleración de A. El tema es este vector, el análisis de este vector, velocidad de B relativo, que está definido dentro de mi sistema auxiliar, y que me define la rotación del cuerpo respecto del sistema auxiliar. Entonces, ese vector velocidad relativo, expresado a través de sus proyecciones sobre los ejes del sistema auxiliar, vamos a tener el módulo de la proyección de la velocidad en la dirección del eje X, multiplicada por su versor I1, que le da el carácter vectorial a esta componente, más la proyección de la velocidad B sub A, pero sobre el eje Y, módulo, que multiplicada por el versor J, le da el carácter vectorial a esta proyección sobre el eje Y. Bien, vamos a continuar con esta nomenclatura de B sub BA respecto de Y, B sub BA respecto de X. Es un poco engorrosa, pero bueno, ya vamos a ver que en el otro tema vamos a cambiar esto para hacerlo más simple. De cualquier manera, si yo tengo que derivar este vector, la derivada del vector relativo de B respecto de A, respecto al tiempo, de B respecto a A respecto al tiempo, va a ser la derivada de un producto, como ya hemos visto. Entonces va a ser la derivada del módulo por el versor sin derivar, más el módulo por la derivada del versor, más la derivada del módulo de la proyección sobre el eje de la Y por el versor correspondiente, más la proyección de la velocidad en la dirección del eje Y por la derivada del versor. ¿Qué pasa con los versores? Los versores, las derivadas de los versores, la variación del versor Y respecto en el tiempo, y que esto vale cero, porque ya sabemos qué pasa con el sistema auxiliar cuando
se va moviendo en el plano y que lo hace en forma tal que se traslada nada más. Entonces se mantiene paralelo a sí mismo, el eje Y se mantiene paralelo a sí mismo y el eje X igual. Por lo tanto, los versores Y y J no cambian en módulo porque son módulo 1 y tampoco cambian en dirección porque mantienen su posición, su ubicación angular aun cuando el cuerpo se está moviendo. Entonces esto vale 0 y esto vale 0. ¿Y qué nos queda? Nos queda la derivada debida a la variación que sufren el vector cuando cambia su posición dentro de mi sistema auxiliar y que me va a dar diferentes proyecciones sobre el eje X y sobre el eje Y. Entonces, esto va a ser la derivada de B sub BA y la derivada de la velocidad relativa. Pero, ¿qué pasaba con la derivada, este vector velocidad? ¿A qué era igual este vector velocidad? Era igual a omega por el radio. Entonces, la derivada me va a dar omega, es omega por el radio. Entonces, la derivada del primero, esto es este término, la proyección sobre el eje X. Entonces, es la derivada del primero, que es omega, por el segundo sin derivar, ¿sí? Más omega no tiene proyección sobre el eje X ni Y, porque es un vector que está en la dirección del eje Z. ¿Está bien? Pero los vectores posición que me definen la velocidad, sí tiene proyección. Entonces por eso aparece aquí la proyección del vector de posición del punto B respecto al punto A en la dirección de X. Entonces, va a ser la derivada de omega por el vector posición sin derivar más omega por la derivada del vector posición, según el eje X, multiplicado por el versor I1. Y lo mismo, esta componente va a ser exactamente igual. Entonces va a ser la derivada de omega por el vector posición sin derivar, más omega sin derivar por la derivada del vector de posición. ¿En la dirección de quién? Del eje X, por eso está multiplicado todo por J. Bien. Acá vamos a desglosar un poquito y sabemos que, por otro lado, la derivada del vector posición que me da la velocidad. ¿Y la velocidad cuánto vale? Omega por el radio. Entonces estamos reemplazando esta derivada por lo que vale, que es omega por el radio. Acá exactamente lo mismo, lo único que hemos hecho es eso, y acá hemos hecho lo mismo. Entonces, omega por el radio. Y acá lo único que hemos hecho es poner omega por omega al cuadrado, y finalmente, ¿qué se ha hecho? Y se ha hecho colocar, ¿no es cierto?, las componentes correspondientes de, ¿quién es esta? ¿Quién es esta componente? Alfa por el radio. Lo vimos en la clase anterior. Es la aceleración tangencial. ¿Y esta quién es? La misma aceleración en la proyección de la aceleración tangencial en la dirección del eje X. Esta es la componente de la aceleración tangencial en la dirección del eje Y. Esta es la componente de la aceleración normal en la dirección del eje X, y esta es la proyección de la componente de la aceleración normal sobre el eje Y. Unido todo esto, ¿sí?, como vector, no como proyección, sería que la aceleración relativa, o sea, la derivada
del vector velocidad relativo, me da la aceleración relativa del punto B respecto de A, y como ya sabemos, como esto es una velocidad o una aceleración debido a un movimiento de rotación, no puede darnos más que dos componentes, como hemos ido haciendo acá a medida que hemos ido derivando, y que finalmente colocamos como alfa por RBA, ¿sí?, que es la aceleración tangencial, y omega, el doble producto vectorial de omega por el radio, que esto es la aceleración normal. Si yo sumo este término con este término, o sea, perdón, si sumo estos dos términos, esta es la proyección de la tangencial sobre el eje X, y esta es la proyección de la tangencial sobre el eje Y. La suma de estos dos vectores me da este vector. Y lo mismo con este. Si sumo esta proyección de la normal sobre el eje Y, vectorialmente estoy hablando, más este vector, la proyección del vector sobre el eje Y, sumo estos dos componentes y me da este vector total en el plano XY. Eso es lo que hemos hecho. Bien. Finalmente, vamos a tener, por otro lado, lo que adelanté, que la derivada del vector velocidad me da la aceleración absoluta de B, porque es la derivada del vector absoluto de la velocidad. Me va a dar la aceleración absoluta de B, es la que ve una persona que está ubicada en el origen del sistema absoluto. Esta es la derivada del vector absoluto de la velocidad del punto A, que me da la aceleración absoluta del punto A, y que también ve una persona que está ubicada en el origen del sistema absoluto o fijo. Esas dos. Por lo tanto, finalmente, la ecuación total, que es la que planteamos al principio, esta, se va a escribir de esta forma. La aceleración absoluta de B, que me da el movimiento de rototraslación del cuerpo respecto a mi sistema fijo o absoluto, es igual a la aceleración absoluta del origen del sistema auxiliar, que está puesto en el punto A, ¿sí? Aceleración absoluta de traslación del origen del sistema auxiliar, que está puesto en el punto A. Por lo tanto, también es la aceleración del punto A. Más la componente debida a la rotación pura del cuerpo respecto de mi sistema auxiliar, que está compuesta por la aceleración relativa de tangencial y la componente de la aceleración relativa normal. ¿Que esto de dónde lo veo a estos dos términos? Desde mi sistema relativo ubicado en el punto A. Básicamente. Entonces, eso, todo lo que acabo de decir está escrito abajo, aquí abajo, ¿no es cierto? Entonces, aceleración de A y de B son aceleraciones absolutas de los puntos A y B, y se ven tan determinados o referidas al sistema fijo XY. La aceleración relativa es la aceleración relativa de B respecto de A, y es una aceleración de B vista por un observador estacionado en A. Y fijo al sistema X1 y 1. Y esta, por ser una aceleración de rotación, tiene la componente normal y tangencial. Todo lo que les acabo de decir, ¿sí? Está escrito aquí para ustedes. Bien. Bien. Entonces, la aceleración de la aceleración debida a la rototraslación
la rototraslación para el caso de un cuerpo que se mueve en el plano XY